Y muchas veces podemos pensar que esas tinieblas son externas, ¿verdad? Son circunstancias, son situaciones. Y podemos decir, es que por lo que estoy atravesando, yo no logro enfocarme, yo no logro ver qué es lo que debo hacer en Dios, ¿verdad? O ahorita no tengo tiempo para enfocarme en Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que esas tinieblas son por las circunstancias, por las situaciones, pero necesitamos darnos cuenta de que hay tinieblas que no solamente son externas, sino también hay tinieblas internas. Y es tarea de nosotros poder identificar aquella neblina que está en nosotros internamente. Buen día a todos, qué gusto saludarlos y poder compartir en esta mañana de crecimiento, tener la oportunidad, como nos compartía Apóstol, ¿verdad?, de poder trasladar una palabra que creo que Dios va a ministrar a nuestras vidas. Y gracias, Apóstol, por la confianza, la oportunidad y siempre impulsarnos, ¿verdad?, a poder avanzar, a poder expresar lo que de parte de Dios ha sido depositado en nuestras vidas y que pues, y gracias a Dios, ¿verdad?, primeramente por la oportunidad y utilizarte a ti, ¿verdad?, también para poder edificarnos y poder construirnos como discípulos, ¿verdad? Somos discípulos en formación, todos somos discípulos en formación y verdaderamente el disponernos a que esta palabra se impregne en nosotros nos lleva también a ser útiles, ¿verdad? Y creo que Dios también a través de mi vida me utiliza para poder trasladar esta palabra, ¿verdad? Así que quiero compartir con ustedes esta enseñanza que lleva por nombre Diseñados en Cristo. Y bueno, cada día nos podemos dar cuenta de que estamos siendo expuestos a muchos factores, ¿verdad? Estamos siendo expuestos a situaciones, estamos siendo expuestos a información, a circunstancias, ¿verdad? Pero hay preguntas que nosotros necesitamos hacernos en medio de todo aquello a lo que estamos siendo expuestos, ¿verdad? Y preguntarnos hacia dónde me está dirigiendo todo aquello a lo que yo me estoy topando día con día, ¿verdad? O cuál es la finalidad de aquello a lo que yo he decidido exponerme de pronto en algo que lea, en algo que escucho, en algo que aprendo, ¿verdad? Porque inevitablemente estamos siendo expuestos. Todo empieza desde la revelación de Cristo, ¿verdad? Y poder nosotros darnos cuenta de la importancia de cuidar todo aquello que está llegando a nuestros oídos, todo aquello que está llegando a nuestra visión, todo aquello que estamos recibiendo y preguntarnos, ¿verdad? ¿Será que lo que estoy recibiendo contiene vida? ¿Será que lo que estoy recibiendo me está aportando a mi vida, ¿verdad? ¿Y cuánta vida hay contenida en todo eso que yo estoy recibiendo? ¿Y cómo nosotros podemos saber si eso a lo que estamos expuestos contiene vida? Y esto solamente lo vamos a saber cuando nos damos cuenta de que hay un aumento de la realidad de Dios en nuestras vidas. Y es que Dios a nosotros nos ha llamado para que ese aumento que todos tenemos la capacidad de poder experimentar se manifieste en nuestras vidas en 3 puntos muy importantes que vamos a ir desarrollándolos. Y es para que podamos manifestarlo en conocimiento, podamos manifestarlo en sabiduría y también en inteligencia espiritual. Y quiero que vayamos a leer Colosenses 1, 9 al 11. Y nos dice: por lo cual también nosotros,
desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y acá vemos una oración de Pablo, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Y es que Pablo está orando por tres cosas muy importantes. Y habla acá, él pide, ¿verdad?, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Él también ora por sabiduría y por inteligencia espiritual. Pero él no se queda solamente realizando esta oración como un deseo, sino que él, después de pedir esto, se da un resultado. Y él dice que él está pidiendo esto para que lo que venga después es que haya un crecimiento. Y dice, agradándole en todo, que andemos como es digno del Señor, que llevemos fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces, todo nos está llevando a poder crecer en el conocimiento que da Dios. Y ese crecimiento que da Dios nos habla de una experiencia, ¿verdad? Y ese crecimiento que da Dios tiene que ver con un aumento en nosotros. Y ese aumento en nosotros lleva consigo el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Y eso es algo que nosotros todos podemos experimentar. Y esto es algo que Dios desea. Y Él ya ha planificado que en nuestras vidas podamos experimentarlo. Esto está disponible, este aumento en este conocimiento, en esta sabiduría y en esta inteligencia está disponible para todos nosotros. Pero ¿qué va a producir ese conocimiento en nosotros? Y es que ese conocimiento se va a dar para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer. Y nosotros sabiendo qué es lo que debemos hacer, entonces ahora podamos producir ese fruto para toda buena obra. Pero ¿qué pasa si vemos el caso contrario, verdad? Si no antecede que hay un aumento de Dios en nosotros, vamos a terminar envueltos en obras que no son de Dios. Vamos a creer que estamos creciendo, pretendiendo tener un crecimiento que no proviene de Dios y que no lo ha dado Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es que de pronto podemos terminar cansados, podemos terminar frustrados, podemos terminar cuestionándonos muchas cosas cuando en realidad no estamos creciendo en el crecimiento que da Dios. Y por lo tanto, no va a contener vida todo aquello que nosotros estemos haciendo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de la necesidad que existe de que haya ese aumento en nosotros, vamos a poder avanzar con una mayor precisión a lo que Dios se ha propuesto en Cristo. Y podríamos preguntarnos qué es lo que Dios se ha propuesto en Cristo. Y es tener una familia de hijos conformados a la imagen del Hijo. Y dentro de esa familia estamos todos nosotros. Nosotros entramos dentro de esa familia en la que Dios se ha propuesto que podamos crecer, desarrollarnos y avanzar a la imagen del Hijo. Y eso está disponible para todos nosotros. Tú eres parte, y esto es importante que nosotros podamos creerlo, que podamos abrazar esta verdad. Y puedas tú, incluso en tu vida, abrazar esa verdad del hijo que eres, de la familia a la que has sido llamado a poder ser parte. No, Dios a nosotros no nos encasilla fuera de otra familia, o Él no nos lleva a estar apartados o lejos del cuerpo. Él nos ha hecho parte del cuerpo, ¿verdad? Lo que sucede es que nosotros muchas veces no nos creemos parte de ese cuerpo, ¿verdad? No nos creemos parte de esta familia.
E incluso podemos, a través de nuestros sentires, poder decir, es que no me siento como en familia, ¿verdad? Cuando en realidad eso no es una verdad. Tú eres parte de la familia de Dios. Y como familia de Dios, tú has sido parte de esta realidad que Dios se ha propuesto a través de Jesucristo, y es llevarnos a la imagen del Hijo. Y quiero que leamos 2 Corintios 5, 19 al 21, y nos dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces vemos acá que para que el propósito, la finalidad que Dios tiene, y que se pueda dar esta realidad, este propósito se pueda hacer visible, todas las cosas debían haber sido reconciliadas. Y eso es lo que nos dice Corintios. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Él estaba haciendo una acción, y esa acción es una acción reconciliadora, pero que no se queda ahí, sino que nos lleva ahora a un proceso. Si bien es cierto, Dios reconcilió todas las cosas, esto también tiene un fin, un para qué. Y es para que ahora pudieran haber hijos que se desarrollen y que como hijos podamos expresar y demostrar ese propósito, ¿verdad? Pero sucede de que todo va de la mano, ¿verdad? Y no serviría que las cosas hayan sido reconciliadas y los hijos no estén siendo desarrollados en el diseño. Dios ha hecho una acción, pero también nos invita a poder sumergirnos en ese proceso. ¿Y qué conlleva ese proceso? Que podamos ser desarrollados en el diseño. Así que repite conmigo: yo soy un hijo de Dios que ha sido llamado a este reino para ser desarrollado en el diseño. Muy bien, entonces esta es una realidad. Esta reconciliación ya es un acto consumado, ¿verdad? Nos lleva a participar de ese perfeccionamiento que Cristo está haciendo en nosotros. Y quiero que leamos Romanos 8:29. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y acá vemos claramente lo que les decía, que Dios se propuso a través de su Hijo, y es reproducir a una familia de hijos, ¿verdad? Y esto es a lo que el apóstol Pablo le llama el misterio que ha sido revelado, aquello que estuvo oculto por generaciones anteriores. Ahora nosotros somos dichosos de poder saber que Dios a nosotros nos escogió, y nos escogió con la finalidad de que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Así que repite conmigo: es Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Y es que el propósito eterno es que nos lleguemos a parecer a su Hijo. Entonces, si tú de pronto puedas estar atravesando algún proceso, alguna circunstancia, podrías preguntarte: ¿pero qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de estas circunstancias? Y muchas veces tenemos respuestas que de pronto no son las correctas, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere hacer a través de esas circunstancias es formarnos y formarte a la imagen de Cristo. Así que en medio de toda circunstancia, recuerda esto y ten presente esta verdad. Pero esta formación no se da solamente porque ahorita entraste en un proceso y porque se presentó de pronto alguna circunstancia. Esto ya estaba predispuesto, y es que esto no comienza ahora que entraste en una prueba, ahora que empezaste a venir a la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces sucede eso, ¿verdad? Y decimos: es que todo iba tan bien, pero llegué a la iglesia y empezaron a venir las pruebas, ¿verdad?
Y eso es algo a lo que nosotros nos hemos enfocado, cuando en realidad el proceso transformador de Dios no empieza desde ahora que estás pasando una circunstancia, sino Él ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ese deseo que está desde antes de la fundación del mundo es conformarnos a la imagen del Hijo. Así que quiero que leamos también 1 Corintios 15, 45 al 49, y nos dice: así también está escrito, el primer Adán fue hecho alma viviente y el último Adán espíritu que da vida. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Ahora podemos hacernos, a través de leer esto, unas preguntas, y es que si bien es cierto, la Escritura nos está diciendo que hemos traído la imagen del terrenal, para eso no tenemos que esforzarnos, ¿verdad? O sea, ya la traemos, características, rasgos que tú traes de pronto de tus padres, ciertos rasgos de la cultura en la que has crecido, ¿verdad? Te pareces más a tu padre o a tu madre, o sea, ya traes esas características del terrenal. Pero dice que también traemos la imagen del celestial, y podríamos preguntarnos, pero ¿cómo logro, si ya tengo, porque ya es seguro, ya tienes la imagen del terrenal, cómo podemos traer ahora la imagen del celestial? Y es que es necesario que nosotros podamos darnos cuenta de que las Escrituras describen esto como un proceso de transformación. Y este proceso de transformación nos lleva a la semejanza del Hijo. Estamos viviendo, ¿verdad?, situaciones que de pronto son como hechas a nuestra medida, ¿verdad? Incluso la Escritura, les quiero compartir, incluso la Escritura nos dice en 1 Corintios 10:13, y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que, por ejemplo, el apóstol Pablo vivió cosas que fueron hechas como a su medida, ¿verdad? Él las manejó de una forma. Él las afrontó, las circunstancias que él pasó, de pronto ya las hemos leído y nosotros no las hubiéramos tal vez atravesado como él las atravesó, ¿verdad? Pero él estaba sabiendo que dentro del propósito, él estaba en un proceso transformador. Y el propósito de Dios se estaba cumpliendo en él, aún en medio de esas circunstancias. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta de que podemos ver la finalidad del Padre. La finalidad del Padre es la misma, ¿verdad? Podamos nosotros experimentar su propósito. Aun cuando el fin del Padre sea el mismo con todos, la forma en la que se logre ese fin no va a ser de pronto igual con todos, ¿verdad? Y eso es algo que debemos tener presente. Por eso leíamos Corintios 10, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque de pronto vamos a estar deseando, ¿verdad? Yo quisiera las situaciones que Carol está atravesando porque las mías son más duras, ¿verdad? Y podemos estarnos comparando y podemos estarnos frustrando queriendo vivir vidas que no son nuestras, cuando en realidad Dios nos ha llamado a atravesar un proceso para llegar al mismo propósito. Entonces, durante mucho tiempo nosotros nos hemos mantenido en tinieblas, ¿verdad?, que nos han limitado a ver claramente lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces podemos pensar que esas tinieblas son externas, ¿verdad? Son circunstancias, son situaciones. Y podemos decir, es que por lo que estoy atravesando, yo no logro enfocarme, yo no logro ver qué es lo que
debo hacer en Dios, ¿verdad? O ahorita no tengo tiempo para enfocarme en Dios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que esas tinieblas son por las circunstancias, por las situaciones, pero necesitamos darnos cuenta de que hay tinieblas que no solamente son externas, sino también hay tinieblas internas. Y es tarea de nosotros poder identificar aquella neblina que está en nosotros internamente y que nos está nublando nuestra visión y que nos está apartando y que prácticamente termina siendo un velo para poder ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y quiero que leamos 2 Corintios 3:18. Y nos dice: pero nosotros, todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Acá claramente las Escrituras nos están diciendo que estamos siendo transformados. ¿Quiénes de aquí están siendo transformados el día de hoy? Y están dispuestos a poder someterse a este proceso transformador que proviene de Dios. Y esto creámoslo, ¿verdad? Porque no se trata solamente de sentirlo, sino tú poder saber que Dios te ha llamado a ser parte de ese proceso transformador, que Dios te ha llamado a una nueva realidad, a una nueva vida que trae consigo este proceso. Y nos damos cuenta de que acá en Corintios nos está diciendo que estamos siendo transformados al celestial, a Cristo eterno, a un espíritu que es vivificante. ¿Y qué es lo que nos distingue a ese espíritu vivificante? Y es que trae vida, y es que trae la riqueza, la abundancia del Padre. En 2 Corintios 3:13 nos dice: y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y podemos ver en este contexto que Moisés tenía un velo. Y esto está hablando de la ley, ¿verdad? Y en el tiempo antiguo, ¿verdad? En la ley pues nadie era transformado. Pero cuando viene Cristo, el velo es quitado. Y ahora ya no somos esclavos, ¿verdad? Sino que ahora a través de su Espíritu hay libertad. Y nosotros necesitamos comprender que, como bien dice la Escritura, contemplamos a cara descubierta como en un espejo cómo es que estamos siendo transformados. Podemos ver cómo es que empieza el proceso, pero también podemos darnos cuenta de que esa transformación no es temporal, que esa transformación no es momentánea. ¿Qué sucedía con Moisés? Él subió al monte, ¿verdad? Y delante de la presencia de Dios, y él bajó con las personas y las personas pudieron presenciar el resplandor. Pero ¿qué pasó? Ese resplandor se desvaneció. Fue algo temporal, fue algo momentáneo, cuando él ya no estaba en la presencia. Pero nos damos cuenta de que nosotros, gracias a Dios, hoy podemos tener la oportunidad de que esa gloria a la que hemos sido llamados a vernos como cara descubierta en un espejo y ser transformados a la gloria de Dios no sea algo momentáneo, sino sea algo que vaya de aumento en aumento, que esa gloria se manifieste a través de tu vida. Y nos dice la Escritura que cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado y ahora estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y la gloria es lo que hemos recibido, es Cristo, la esperanza de gloria en cada uno de nosotros. Este proceso de transformación es continuo y esto no es solamente un evento, ¿verdad? Sino es un proceso que requiere de nuestra vida. En todo tiempo estamos siendo transformados. Y si nosotros limitamos nuestra vida a las situaciones que están aconteciendo, a las circunstancias,
va a terminar sucediendo algo, y es que podemos caer en la inconstancia. Y como dice la Escritura en Santiago 1:8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y ese doble ánimo nos está hablando de una mente dividida. Y ese doble ánimo nos está hablando de una inestabilidad. Así que es necesario que no seamos definidos ni por lo que sentimos ni por las circunstancias, sino por quienes somos en Cristo. Puede ser que hoy te despiertes con mucha fuerza, con mucho ánimo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar si mañana no está ese ánimo? Es necesario que entonces recuerdes quién eres en Cristo y que no puedas ser definido en esa dualidad. Y acá podemos hacernos una pregunta. Si transformar es pasar de una forma a otra, ¿a qué forma estoy siendo transformado? ¿Y cómo es que pasa este proceso en mi vida? ¿Qué transformación es la que yo estoy adquiriendo? Y vamos a comprender dentro de este proceso que la finalidad de la transformación es ser como Cristo. Entonces necesitamos darnos cuenta que nosotros en esta transformación podemos ver incluso a través de las Escrituras ejemplos, ¿verdad? De personas que incluso estaban siendo corregidas, y estaban siendo corregidas con un fin y con un objetivo, y lo podemos ver en lo que Pablo en su momento hacía, ¿verdad? En aquellas iglesias que fueron fundadas por él. Y él se tomaba el tiempo de poder corregir a estas iglesias cuando él escuchaba o se enteraba que habían deficiencias. Pero no lo hacía solamente por querer corregir y hacer sentir mal a alguien, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa, vemos, es que me corrigieron, y no ampliamos nuestra visión y nos encerramos en que la corrección es algo malo, cuando en realidad lo que nos está llevando es a poder cuidar que el proceso transformador se dé de manera correcta. Y eso era lo que Pablo estaba buscando en medio de estas situaciones, cuando se encontraba de pronto que a alguien estaba errando en algo. Él se acercaba a corregir, porque sabía que esa corrección iba a evitar que hubiera un aborto en la transformación de la misma iglesia, del mismo cuerpo. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros hemos sido llamados como iglesia a poder guardar el vínculo de la paz, a poder crecer como cuerpo en unidad. Y eso es lo que Pablo también estaba cuidando, esa unidad en la fe, esa vida espiritual que él se había tomado el tiempo de formar, de poder ministrar, de poder impregnar en la vida de cada discípulo. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Traía orden, y traía orden empezando con cada uno de los que estaban errando. Y es importante darnos cuenta de que ese orden en nuestras vidas empieza con nosotros. Y es importante porque al nosotros experimentar el orden no estamos alterando el proceso de transformación, porque es importante darnos cuenta de que si yo permito que mi vida esté en orden, ese orden también va a ser impregnado en quienes me rodean, en el cuerpo en donde he sido puesto, a la casa en la que he sido llamado a estar, a servir, a ser útil, a participar. Entonces, cuando entendemos el para qué de tantas cosas que están sucediendo en nuestra vida, empieza a despertar en nosotros esa disposición, ¿verdad? Ya no estamos solamente sintiéndonos como atacados, ¿verdad? Sino estamos recibiendo esa corrección o esa instrucción cuidando, ¿verdad? Cuidando aquello de lo que somos parte. Y nos dice 1 Corintios 2, 1 al 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces nos damos cuenta de que acá
Pablo no se acercaba solamente con un puro impulso, ¿verdad? O a reclamar o a reprochar de que ¿por qué se están comportando de esa forma, verdad? O si yo tanto que les he ayudado, o yo tiempo que he invertido, ¿verdad? Sino él se acerca a esta iglesia que había abrazado el evangelio, que había recibido el mensaje y que lo había recibido a él, ¿verdad? También como un enviado de Dios para sus vidas, y se acerca recordándoles quiénes son en Cristo, ¿verdad? Y recordándoles quiénes son en Cristo, pudieran entonces levantarse a poder ser esos hijos espirituales que no fueran definidos por la división o por circunstancias que estaban pasando. Y quiero leerles 1 Corintios 2, del 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con cosas enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y acá nos está hablando, y podemos recordar de algo que hemos ido aprendiendo, y es que en el Nuevo Testamento hemos aprendido, y en este nuevo pacto hemos aprendido que el arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa un cambio de mentalidad, ese cambio de vida, ese cambio de propósito. Y acá nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos ser sometidos a la voluntad del Padre, para entonces ese sometimiento nos lleve a crecer conforme a la imagen del Hijo. Y entonces empezar a botar, ¿verdad?, muchos argumentos que nos pueden limitar a ser expuestos a esta vida espiritual. De pronto pensar que no es importante ciertos principios, ¿verdad?, como el congregarnos. Yo no necesito congregarme para poder crecer en Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado ese argumento, verdad? Yo no necesito ir a la iglesia para estar con Dios, ¿verdad? Y es que nos olvidamos de que hay principios espirituales que es importante que los practiquemos para poder ser desarrollados de manera correcta. 2 Corintios 13:4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con el poder por el poder de Dios para con vosotros. Y podemos decir, ¿verdad?, que nosotros somos poderosos en Jesucristo, pero cuando vemos nuestras actitudes pueden ser contrarias a él, ¿verdad? Y ese poder entonces al final nos está viendo expuesto. Pero ¿cómo se puede ver el poder de Dios expuesto a través de nuestras vidas? Y es que ese poder lo podemos, valga la redundancia, podemos ver cuidando lo que Dios ama, perdonando a aquellas personas que debemos perdonar. Y aun cuando en nuestra humanidad pueda ser complicado, nosotros ya no necesitamos avanzar a una nueva naturaleza, y que en este diseño que de parte de Dios hemos recibido podamos tener ese cambio de lo terrenal a lo espiritual. Y como dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y este proceso, esta obra de Dios, no lo vamos a poder realizar ni reproducir en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, sino sometidos en Dios, porque a través de su fuerza y a través de su espíritu y a través de su vida en nosotros, vamos a poder sobrepasar las circunstancias y el proceso. Y nos dice Hebreos 5:12 al 14, porque debiendo ser
Ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y acá podemos ver la necesidad que hay de que nosotros como hijos de Dios podamos madurar y podamos crecer en esta vida espiritual. Y en Corinto, el hombre natural, a través de las obras de la carne, nos damos cuenta que estaba tomando dominio sobre el hombre espiritual. ¿Y esto a qué se refiere? Que entonces estaba tomando más dominio el alma que el Espíritu de Dios gobernando, ¿verdad? Y nos dice Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y ves su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a avanzar en esta vida espiritual y en este diseño, a poder experimentar ese soplo del Espíritu, esa vida, la vida de Dios soplando en nosotros y dándonos vida. Y que sea entonces la naturaleza de Dios siendo en nosotros, y que ese gobierno del Espíritu sea el que nos abrace, el que se impregne en nosotros. Porque ¿qué va a pasar si ese soplo no está en nuestras vidas? Vamos a permitirnos estar en una condición de muerte. Entonces nosotros necesitamos darnos cuenta de que la Escritura es la vida de Dios, a la cual nosotros necesitamos ser expuestos, y que a medida de que somos expuestos empieza a ser extraído todo aquello que nos ha limitado a poder avanzar en esta realidad. Entonces recordemos que es importante la transformación y pasar de una forma a otra. Pero ¿a qué forma es a la que nosotros vamos a pasar? ¿A qué forma es a la que nosotros vamos a poder ser transicionados? Entonces, en medio de todo este proceso, ¿verdad? Recordemos que el carácter de Dios está siendo formado. El carácter de Dios está siendo formado en tu vida. Y es que empieza a ser más Cristo en nosotros. Y ya no vas a depender de tus fuerzas, de tus capacidades, de tus habilidades, porque Dios te capacita y te da un aumento que te lleva al conocimiento, a experimentar la sabiduría, a experimentar esa inteligencia espiritual. Entonces, a medida de que nosotros nos sumergimos a este proceso transformador, empezamos a tener más luz, empezamos a tener un mayor avance como cuerpo, como familia. Empieza a ser reflejado Cristo en tu vida como esa madre que Dios ha puesto para poder guiar, para poder dirigir a hijos de Dios, como un padre que Dios ha puesto para poder dirigir e instruir a estas generaciones que Él ha llamado, que Él ha escogido y que Él ha predestinado. Te lleva a ser un hermano, una hermana, una abuela, un abuelo. Te lleva a ser un hijo que pueda impregnar también la vida de Dios en otros. Entonces es importante que ese avance como cuerpo, que ese avance como iglesia que estamos recibiendo de parte de Dios, y que yo creo que de parte de Dios estamos recibiendo ese crecimiento, nosotros podamos fortalecernos en Él, podamos ser afirmados en Cristo, aún en cualquier circunstancia, y empezar a permitir que Dios cree en nosotros nuevos comportamientos de vida. Porque muchas veces pasa que estamos en una condición donde solamente estamos siendo autodestruidos, pero en realidad Dios no te ha llamado a permanecer en esa condición, sino a poder tener nuevos hábitos que nos aparten de esa autodestrucción y que nos encaminen a una nueva vida. Y encaminados en esa nueva vida, entonces ahí sí vamos a ser hombres y mujeres que cada día se parezcan más al Hijo, que cada día más se parezcan a Jesucristo.
Así que creemos como casa, creemos como cuerpo, que esta es una oportunidad para que el propósito de Dios, que Él se dispuso de antemano, pueda hacerse visible a través de cada uno de nosotros. Que esos nuevos comportamientos se vean reflejados en Él. Y que nosotros podamos absorber esta vida y sea visible cada día más. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas, donde tú te encuentras, cerrar tus ojos, que podamos orar